que no se raje, como decimos en mi rancho, que no se raje. El nombre, vamos a ponerle de nombre, que su ánimo no se canse. Sí, para que se oiga más bonito. Que su ánimo no se canse. Pero así como decían en mi rancho, no se raje o no le saque. Y vamos a la palabra. Esta es una porción que ya en algún momento la habíamos revisado, pero luego el Señor vuelve a traer a mí que la volvamos a repasar, porque todo esto del Señor tiene uno que volverlo a recordar, tiene uno que volverlo a repasar, porque va pasando los días, va pasando el tiempo y nos llenamos de información, y si no somos hacedores, se nos va quedando ahí en el tintero. Yo por eso en alguna ocasión le decía que no es tan bueno estar escuchando tantas predicaciones del YouTube, porque usted puede escuchar 1, 2, 3, 4, las que usted quiera, diarias, porque yo sé que hay gente que oye diario. Entonces vamos a suponer que escucha 3. Al final, y si suponemos que es de lunes a viernes, nada más, sin contar el fin de semana, que el fin de semana se ocupa en otras cosas, ¿cuántas predicaciones escuchó? 15. De esas 15, ¿cuántas pudo haber puesto en práctica? Ni una. O en cuántas se quedó usted meditando en la palabra, porque la palabra nos manda y nos dice, nos exhorta a que meditemos en la palabra. Y meditar en la palabra es rumiarla. ¿Sí sabe lo que es rumiar? Hay algunos mamíferos, así como las vacas, que en la noche tienen 2 estómagos y en la noche devuelven de lo que comieron durante el día y lo devuelven y lo vuelven otra vez a masticar y luego lo vuelven otra vez a tragar. Eso es rumiar. No es así como que muy agradable el ejemplo, pero eso es lo que es rumiar. El camello también es un animal que es rumiante. Entonces, las prédicas las tenemos que pensar, las tenemos que analizar, las tenemos que orar, meditar, rumiar para poderlas poner en práctica. Entonces, bueno, ya parece que ya estoy entrando en calor, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a los primeros 3 versículos. Y dice, por tanto, Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Por eso le pusimos así, que su ánimo no se canse. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción y sabemos, Señor, que la dejarás guardada, atesorada en nuestra mente, en nuestro corazón, para llevarla a la práctica y convertirnos en verdaderos hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y esta porción, estos primeros 3 versículos del libro de Hebreos, en resumen, si usted me dijera que en resumen, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el Señor? Es, no se den por vencidos. Por eso yo le decía, en mi rancho decimos, no se raje, no se dé por vencido. Pero para poder entender un poco mejor esta porción de Hebreos 12, vamos a regresarnos un poquito y vamos a Hebreos capítulo 10.
Permítame un momento porque creo que tal vez puse la referencia mal. No, vamos ahí al capítulo 10, está bien, está perfecto. Capítulo 10, vamos a entender un poquito más a qué se refiere el autor aquí en Hebreos 12. Y vamos al versículo 35 de Hebreos 10. Y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. ¿Por qué nos regresamos aquí hasta Hebreos capítulo 10? Para que podamos entender el contexto de lo que nos está hablando el autor. Tenemos que recordar que el libro de Hebreos se escribió en una etapa donde el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, empezó a ser perseguido por los romanos. Usted debe recordar, lo hemos repasado aquí en algunas ocasiones, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que los apóstoles empezaron a caminar y a enseñar lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, los discípulos empezaron a crecer, no de tamaño, sino que cada vez había más discípulos, porque se daba testimonio de todo lo que ellos habían visto, de todo lo que habían vivido con nuestro Señor Jesucristo, y también los apóstoles y mucha gente más que habían caminado con nuestro Señor empezaron a hacer portentos, empezaron a hacer milagros, empezaron a tener manifestaciones del Espíritu Santo, y eso logró que el cristianismo empezara a crecer. Era un regadero de pólvora, y para el pueblo romano se volvió un problema, porque ya el cristiano ya no se doblegaba delante del emperador romano. Llegaban los ejércitos romanos y los cristianos ya no les hacían reverencia. Ya no había idolatría, ya no se inclinaban ante ellos. Los trataban de castigar los romanos, y usted veía familias completas que echaban a las fieras en los coliseos romanos, y las familias orando y cantando antes de ser devorados. Entonces era algo que desconcertaba totalmente al imperio romano. Porque decían: oye, ¿y estos de dónde? ¿De cuándo acá los de Valsequillo son tan cantadores? ¿De cuándo acá los de Parral aguantan tanto? Están posponiéndole ahí la cirugía y aguantan. ¿Cómo le hacen? Pues porque estaban viendo la gloria que venía y estaban esperando esa promesa de Jesús de que Él regresaba pronto. Entonces el pueblo de Cristo empezó a crecer de tal manera que empezó una persecución terrible por parte de los romanos. Como siempre, ¿verdad? Y como en todos lados, sí había mucha gente muy fiel, sí había mucha gente muy firme, y sí había mucha gente que moría por el Señor. Pero también había mucha gente que si no le daban su torta y su frutzi, no iban a las manifestaciones, que sí corrían cuando veían venir al imperio romano. ¿Sí me estoy explicando? Veían que llegaban los soldados romanos y ellos sí corrían, porque todavía había mucha gente que no estaba totalmente afianzado a la fe de Cristo. Entonces había algunos que estaban recién convertidos, o algunos que todavía no tenían una revelación completa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo,
y seguían teniendo dudas. Entonces llegaba el Imperio Romano y ellos sí corrían. Entonces había gente que sí estaba afianzada, pero también había mucha gente que se quería regresar al mundo. Como nosotros en la actualidad, que nos invitan a la iglesia, empezamos a conocer de los evangelios, del evangelio de Cristo, y hay mucha gente que empieza a pasar pruebas y dice, no hombre, pues si ya antes me iba mejor ya no voy a la iglesia y me quedo a ver el Super Bowl, que al cabo ya mero es. ¿Sí me estoy explicando? Siempre ha habido gente así. Y como siempre ha habido gente así, cuando se escribe esta carta a los hebreos, se escribe pensando en esa gente. Entonces, por eso dice el autor en esta última porción del capítulo 10, no pierdan su confianza. No pierdan su confianza, porque si se mantienen firmes, tienen un gran galardón. Pero es necesario la paciencia. Y yo le agregaría, hace falta constancia. También en la actualidad nos falta mucha constancia. Porque aún poquito, pero lo que ha de venir no tardará. Les está diciendo aquí el autor. Pero nosotros no somos de los que retroceden, les dice. O sea, aguante. Porque si ya decidimos por el Señor, tenemos que aguantar. Entonces, en otras palabras, por más difícil que esto parezca ser, no se rinda. No se rinda. Aguante un poco más. Y regresando a la primera porción que leímos en Hebreos 12, me voy a regresar un poquito. En Hebreos 10 nos está hablando de ese aguante que tenemos que tener, de aguante un poquito más. Y luego brincamos a Hebreos 11, y usted conoce Hebreos 11, donde nos habla de la fe. Y la fe, para entenderlo así de manera rápida, es creerle a Dios. Si está ahí en su palabra, es lo que Él nos dice, y si es lo que Él nos dice, es lo que va a hacer, y así tenemos que caminar, creyéndole a Dios. Esa es la fe. Nos explica en los primeros versículos lo que es la fe y luego empieza a platicarnos y nos desglosa todo el salón de la fama de la fe, que ya en alguna ocasión tuvimos una serie del salón de la fama de la fe. Algunos de ustedes lo han de recordar. Empezamos desde Abel y terminamos hasta María. ¿Sí se acuerda de eso? Bueno, luego volvemos a repasar los héroes de la fe porque nos fuimos revisándolos uno por uno. Eso es lo que usted va a encontrar en Hebreos 11. ¿Y por qué nos enseña Hebreos 11, el autor en Hebreos 11, ese salón de la fama de la fe? Porque dice, aguante poquito, nos dice en el final del 10. Y luego en el 11 dice, miren, todos estos que ustedes ven aquí, todos estos aguantaron. Por eso son el salón de la fama de la fe. Todos estos creyeron en lo que yo les estoy diciendo, en lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos a Hebreos 12. Y aquí en Hebreos 12 nos dice tres cosas bien importantes para nosotros poder ser de esos cristianos firmes, aguantadores. Y nos dice tres cosas bien importantes. En el versículo primero dice, por tanto, todos nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, lo primero que nos enseña aquí el autor y que nos dice es que tenemos una gran nube de testigos, una multitud de testigos. Y esa multitud de testigos nos está diciendo que lo podemos lograr. Si ellos lo pudieron hacer, quiere decir que nosotros lo podemos hacer. Porque usted pensará, ay, pero pues está hablando de personajes como Noé, está hablando de personajes como Abraham, que es el padre de la fe, está hablando de personajes como Rahab, que también creyó. Está hablando de esos personajes que vienen en Hebreos 11.
Y usted dirá, bueno, pues ellos, pero no, esos personajes era gente como nosotros. Gente como nosotros que creyó y le creyó a Dios. Entonces, estos personajes nos dicen algo, que si ellos pudieron hacerlo, nosotros también lo podemos hacer. Por eso nos habla de una gran nube de testigos. Ellos son esos testigos o ellos son esos ejemplos de que lo podemos lograr. Ellos nos pueden testificar que las cosas se pueden hacer. Y todo el capítulo 11 en su mayoría nos habla de estos héroes de la fe. Porque la fe es una realidad que todavía no vemos, que es algo diferente a lo que vemos, pero que es muy real y lo tenemos que creer porque Dios así nos lo dice. Recuerde que nosotros nos tenemos que mover por fe, no por vista. Por fe, no por vista. Así como sabemos y creemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Creemos en un Dios no porque lo podemos ver, sino porque sabemos que Él es poderoso y todo lo que Él puede hacer. Mire lo que nos dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El no vivir por fe, nos está diciendo aquí, el no vivir por fe es pecado. Porque 2 Corintios 5:7 nos dice que porque por fe andamos y no por vista. Entonces tenemos que andar por fe. ¿Le ha pasado o ha conocido gente de esos que se ponen a expulgar la comida? Digo, se me ocurrió ese ejemplo porque yo trabajé muchos años en la maquiladora y créame que en la maquiladora muchas veces comíamos por fe. Porque luego nos daban algunos guisos así que decía uno, híjole, quién sabe qué será, pero vamos a probarlo. Ah, está bueno, vámonos. Sí, y frun, y vámonos. Pero la gente que se ponía a expulgarlo, ¿qué cree? Terminaba no comiéndoselo o si se lo comía le hacía daño. Porque no comía con fe. Digo, es a lo mejor un ejemplo muy simplón, pero así es. Tenemos que caminar por fe. Creyendo en que el Señor está ahí con nosotros y lo que Él nos dice es correcto. Así que si usted siente que hasta aquí ha llegado sin caminar por fe o ha caminado sin fe, déjeme le digo que aún está a tiempo de hoy iniciar a caminar por fe. Así que esa es la buena noticia. Vivimos en un mundo creado por alguien que no vemos. Desde ahí tenemos que vivir con fe. Por eso mucha gente que no cree, que no camina por fe, pues prefiere creer en las teorías de la evolución y prefiere creer en esas cosas. Está bien, si eso quieren creer. Pero al menos yo no, mi familia no era chango. Es por ello que los santos del Antiguo Testamento nos muestran que se puede alcanzar un buen testimonio mediante la fe. Así nos dice Hebreos 11:39. Y todos estos, hablando de esa multitud de testigos, de todos esos héroes de la fe, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, fíjese qué interesante, no recibieron lo prometido. Si usted analiza la vida de muchos de esos grandes héroes de la fe, usted se puede dar cuenta que la gran mayoría de ellos caminaron por fe, creyéndole a Dios, y no alcanzaron a ver la promesa de Dios. Porque tenemos un Dios generacional. Así que muy probablemente usted esté en esa situación.
donde usted tiene una gran promesa, donde usted sabe que sus generaciones van a ser bendecidas y tal vez no lo vamos a alcanzar a ver, pero tal vez sus hijos sí o sus nietos. Pero nosotros tenemos que hacer ese parteaguas, tenemos que iniciar con ese parteaguas, caminando por fe, creyéndole a Dios, para que nuestras próximas generaciones sean benditas y sean bendecidas. Pero depende de cada uno de nosotros. Y tenemos que ser aprobados por nuestra fe. Otra cosa que nos dice, ahí en el mismo versículo primero, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Esto es bien importante. Y aquí es donde para muchos de nosotros, le voy a volver a decir una frase de mi rancho, aquí es donde la puerca torció el rabo. Porque dice: despojémonos, o sea, quítese todo peso y del pecado. Por eso le digo, aquí es donde la puerca torció el rabo. ¿Le ha pasado que cuando trae usted así una mochila muy cargada, a veces apenas si puede? En mis tiempos, cuando yo iba a la escuela, cargábamos con todos los libros. Si mal no recuerdo, allá en mis tiempos, en las escuelas de primaria de mi época, cargábamos alrededor de 5 o 6 libros de texto, de los que se daban gratuitos, más como otros 4 o 5 cuadernos, más diccionario, más juego de geometría, más no me acuerdo qué más, pero cargamos. Y traíamos una mochilota e íbamos como el pípila a la escuela. De verdad. Y luego en secundaria no se diga, era la misma, porque no se usaban casilleros, porque no dejaba uno los libros. Y luego iba también uno por fe a la escuela, porque no sabía qué iba a ver ese día. Entonces si usted decía, bueno, hoy no me voy a llevar estos 3 libros, y si le tocaba ver la clase de esos 3 libros, ¿sí me explico? Pues tenía que llevarse todo. Entonces cargábamos unas mochilotas. Llegábamos a la escuela o de la escuela a la casa, y cuando se quitaba uno la mochila, hasta ligero se sentía. Entonces aquí nos dice el autor de Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, el pecado está ahí asediándonos, persiguiéndonos. Tenemos que despojarnos, y sobre todo despojarnos del pecado. Quítese todo peso extra. Todo peso extra es eso que no lo deja usted avanzar. Maletas extras, mochilas extras. No te deja caminar por fe, porque siempre anda preocupado usted por algo. Esos son los pesos de los que habla el Señor. Es como cuando sale uno de la casa y dice: híjole, sí le apagué a la estufa. Esos son pesos extras, porque se queda uno con el pendiente. Ahora, no se diga cuando se trata del pasado. Luego andamos acarreando muchísimas cosas que ya pasaron y que no podemos hacer nada del pasado. Hace 2 semanas la pastora daba una plática en Delicias y les hablaba de cómo no podemos cambiar el pasado, pero nosotros podemos hacer un presente y un futuro distinto. O sea, no podemos permitir que ese niño que sufrió algún problema siga gobernando a este adulto del presente, porque seguimos arrastrando cosas, cargando cosas del pasado. Esos son los pesos de los que nos habla. Despójese de esos pesos y sobre todo despójese del pecado. El pecado nos hace tropezar, el pecado nos amarra, el pecado nos sujeta. Mucha gente comete pecado porque no tiene fe, porque no cree lo suficiente, porque no le creen a Dios, porque piensa que las cosas de Dios, cuando están muy jóvenes, dicen: es que
eso es de mis papás y de mis abuelos, hombre, a mí déjenme vivir mi vida. No, Señor. Y luego cuando ya están más grandes, como de niños no vinieron a la iglesia, no, es que ahorita estoy muy ocupado con mi carrera, mi trabajo, quiero hacerme un capital porque me quiero comprar un carro, una casa. Entonces ahorita no puedo ocuparme de eso de Dios, de la iglesia, no, eso después. Y no lo hacen. Y luego ya cuando son adultos mayores, no, es que ya estoy muy grande, ¿ya para qué? Entonces nunca sucede y nunca sucedió. Pero todo depende de nosotros. Y todo depende porque no queremos a veces, en muchas ocasiones, no es una regla general, pero sucede para muchas cosas, no queremos dejar ciertos pecados. Estamos muy cómodos con muchos pecados. No queremos corregirnos. Y cuando hablamos de fe, tenemos que saber que no estamos hablando de emociones. O sea, no es de que, ay, tengo mucha fe, hoy me siento con mucha fe. No es emocional. La fe es creerle a Dios. Y creerle a Dios cuando estemos contentos y creerle a Dios también cuando estemos tristes. Eso es bien importante. Porque ahorita también lo decía la pastora en la administración. A veces estamos tristes, cuando promoviendo el curso de resiliencia, estamos tristes y lo primero que hacemos es querernos apartar. Déjenme, no quiero saber nada, porque estoy triste. Déjenme resolver mis asuntos y luego después iré a la iglesia. No, no funciona así. Tenemos que resolver nuestros problemas de pecado y de esa manera vamos a poder caminar más libremente en la fe. De verdad. Porque cuando eso suceda, cuando usted deje los pecados, no se va a enredar en las emociones. Y el que usted no se enrede en las emociones va a evitar que tome decisiones equivocadas. Fíjese qué interesante. Así que tenemos una gran multitud de testigos que nos han demostrado que se puede hacer, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de soltar todo ese peso muerto que no nos deja avanzar y de soltar el pecado. ¿Y por qué se lo digo así que tenemos la responsabilidad? Porque durante años se nos ha enseñado una doctrina donde, el Señor me va a sanar, el Señor me va a quitar. No, si usted no se esfuerza y que empieza a caminar y a hacer un cambio en su vida, el Señor no se lo va a quitar. Por eso existe la palabra arrepentimiento. O sea, si el Señor se lo quitara nomás con recibir a Cristo y ya todo está hecho, que sí está todo hecho, pero lo entendemos así a la flojera, ¿verdad? De que el Señor lo haga. Si así fuera, no hubiera predicado arrepentimiento. Y el arrepentimiento es, Señor, me arrepiento de haberte ofendido, sea cual sea el pecado. Y arrepentirse es cambiar o sea, dejar de hacerlo, cambiar de dirección. Si sabemos que algo es un pecado, déjelo de hacer y empiece a caminar por fe. Tenemos que dejar atrás esa doctrina de que el Señor lo hace todo. Nosotros nos tenemos que esforzar. Hemos hablado mucho de esto, hemos predicado mucho de esto, pero igual lo vamos a volver a repasar por si alguien todavía tiene dudas. Como dicen los salmistas de Monterrey, que no quede huella, que no quede duda. Y dice, número 3. Ya dijimos, número 1, nos muestra que es una gran multitud, que sí se puede. Número 2, tomar nuestra responsabilidad. Y número 3, mirar a Jesús. Mira lo que nos dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Así nos lo dice Reina Valera, pero en un lenguaje más moderno, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente nos dice que Jesús, el que inicia la fe y perfecciona nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos apoyarnos en Jesús para vivir esta fe. Si nosotros mantenemos nuestra mirada en Jesús, no vamos a vivir solos buscando esta fe o caminando esta fe solos. Él va a estar con nosotros, caminando junto a nosotros esta fe. Pero tenemos que hacerlo verdaderamente, caminar por fe, porque Él es el principio y es el fin. Él es la A, Él es la Z, o como dice la Escritura, el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, Él lo es todo. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo. Definitivamente, y usted tal vez lo está pensando, no podemos ignorar los problemas que nos pasan, no podemos ignorar nuestras aflicciones, no podemos ignorar nuestro dolor físico, no podemos ignorar todo eso. Y no podemos fingir tampoco que no está o que no me duele. Pues sí me duele. No podemos decir que no. Pero tenemos que apoyarnos en Jesús porque finalmente es Él es quien va a llevar esta carga y nos va a ayudar a soportar cualquier situación. ¿Y cómo hacemos esto? Aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo hacemos esto? Por la gloria que está puesta en Él, por la gloria que está puesta en Jesús. Y para poder entender esta gloria de Jesús, tenemos que repasar o trasladarnos a la Pascua. Usted debe de recordar que el Señor fue sacrificado, murió en esa cruz en la Pascua. Y me voy a ir diciendo los días así como los conocemos tradicionalmente. No se meta usted en conflicto de que si no era viernes, no era, o si era viernes, no se meta ahorita en ese conflicto, pero vamos a entender algo. Vamos a tratar de entender algo. El día que nosotros consideramos que fue la crucifixión de Jesús, o que se considera tradicionalmente que es el viernes, fue un día que fue un día difícil para Jesús. Desde la madrugada, desde la noche del jueves, ya nuestro Señor estaba orándole al Padre porque sabía lo que habría de venir y estaba sufriendo. Luego más adelante fue aprendido y momentos antes de ser aprendido usted debe de recordar que Él estaba orándole al Señor, sudando gotas de sangre por todo el estrés que estaba teniendo en ese momento. Y porque se dio cuenta que durante todo ese lapso de tiempo Él iba a estar sin la presencia del Padre, Él iba a estar solo. Yo considero que eso es lo que le generó aún más estrés, porque Él nunca en su vida había estado sin la presencia del Padre, porque Él todo lo que hizo y toda su vida estuvo siempre bajo la presencia de Dios. Y eso le generó mucho sufrimiento. Y el Señor orando le dice: pasa de mí esta copa. Y eso es lo que le pedía, en otras palabras, no me hagas pasar por esto. Así como a veces nosotros le oramos al Señor: Señor, ya, sácame de esta, no me hagas pasar por esto. Pero esa oración del Señor siempre terminaba: sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Así que, ¿cuál era la motivación de Jesús? ¿Qué era lo que lo mantenía firme en lo que tenía que sufrir y lo que tenía que pasar con Él? Él estaba pensando en la gloria que iba a recibir, en la gloria venidera. ¿Qué quiere decir? Él estaba sufriendo el viernes por todo lo que iba a suceder, pero Él estaba pensando en el domingo. O sea, su mirada estaba en el domingo.
Su mirada estaba en la resurrección. Su mente estaba en la resurrección, en la gloria que iba a venir y en el propósito que se iba a cumplir de Dios, en complacer a Dios en lo que se iba a hacer y lo que iba a suceder. Su mente estaba más allá. Él estaba pensando en ese domingo y cómo después de ese domingo él iba a estar sentado a la derecha del Padre. Eso era en lo que él tenía puesta la mirada. Era en lo que tenía fija la mirada. La profecía nos dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará la gloria de Dios a través de exaltar a Jesús. Tenemos que mantener la mirada en Jesús. Y mire, yo sé que no siempre les predico así algo como para salir de aquí bien motivados. A veces me gustaría predicarles de eso, ¿verdad? Y de que van a ser millonarios y que van a traer carro nuevo pero no es así. Esa no es la verdad del evangelio. A medida de que nosotros prosperamos espiritualmente, el Señor nos dará muchas cosas. Pero lo principal que tenemos que buscar es nuestra vida espiritual, porque Él es un Dios espiritual. Y eso es lo que tenemos que buscar de Él, la presencia de Él. Ya lo material, ya lo que pueda suceder, créame que cuando verdaderamente entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Él, lo demás es lo de menos. Lo demás es lo de menos. Y yo sé que aquí más de uno han tenido esos encuentros y no me van a dejar decir una mentira. Lo demás es lo de menos, de verdad. Así que mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este mundo, muy probablemente vamos a sufrir, muy probablemente vamos a tener dolor, muy probablemente vamos a tener problemas. Pero si mantenemos nuestra mirada en el domingo, en la resurrección, en la victoria de Cristo, créame que todo esto va a ser más llevadero. Mire, cuando voy al gimnasio, que últimamente he faltado, pero cuando voy y está uno en la caminadora, híjole, los primeros minutos me pesan mucho. Y todos, ¿verdad? Pero sobre todo los primeros. Pero de pronto estoy viendo las televisiones cuando funcionan, porque a veces de plano nomás no. Y empiezo a ver el programa que están poniendo ahí. A veces ponen a otras personas haciendo ejercicio, a veces ponen las luchas, a veces ponen otras cosas. Y estoy viendo la televisión. Y en lo que estoy viendo la televisión, es más, a veces ponen un cuate que se hace pasar así por viejito y luego va a los gimnasios y dejan vergüenza ya a los pochudotes, al club de los pochudos. Y así como si estuviera viejito y flaquito, y no, hombre, bien fuerte el cuate. Entonces está uno viendo esos programas y la pastora no me va a dejar mentir porque también ahí se pone bien competitiva a darle. Y se nos va bien rápido el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en el esfuerzo que estamos haciendo, sino nuestra mirada está en algo diferente. Así cuando nosotros estamos en una situación difícil, en un problema, en un sufrimiento, en una enfermedad, si mantenemos nuestra mirada en la victoria de Cristo, en lo que Cristo va a hacer por nosotros, en lo que Cristo va a hacer por nuestras generaciones, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, créame que el sufrimiento va a pasar a segundo plano. Va a pasar a segundo plano. Va a ser pequeño para lo que verdaderamente estamos esperando del Señor. Así que tenemos que mantener nuestra mirada en el Señor. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el autor. Por eso nos lleva a la Pascua. No importando el sufrimiento que tenía que pasar, él sabía que se iba a sentar a la diestra de Dios. Así que finalmente nos dice: considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, que pagó por los pecados de muchísima gente que no debió haber pecado, pero lo hizo en amor y lo hizo en obediencia. Y finalmente el autor de Hebreos en el versículo 3 termina diciendo: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, manténgase firme, mantenga su mirada en el Señor para que no se raje, para que no dé marcha atrás, para que no dé un paso para atrás, como decimos a veces en lo secular, para atrás ni para agarrar vuelo. Si ya estamos con el Señor y ya estamos aprendiendo del Señor y ya estamos en una relación con el Señor, para atrás ni para agarrar vuelo. En las Olimpiadas hay dos saltos. Esto ya se los he platicado un par de veces. Hay un salto en las Olimpiadas que se llama salto de altura, donde el cuate así como que agarra vuelo y luego le hace y brinca, y le ponen una vara a cierta altura, y con el puro impulso de su corrida del vuelo, y pega un brinco y cae. Ese salto se hace únicamente con el esfuerzo de cada atleta. O sea, lo que ellos agarran de impulso y lo que alcanzan ellos a brincar, y cada vez les van subiendo más la vara, y Gant, que termina brincando obviamente la altura más grande. Pero hay otro salto donde utilizan una garrocha, donde traen un bastón, una espiga, o no sé cómo le llaman, es una garrocha, y en esa ellos toman también cierta distancia, corren, tienen que atinarle ahí a la garrocha en cierto punto que ellos utilizan de apoyo, y brincan y utilizan la garrocha porque se flexiona y los ayuda a brincar. Obviamente los que brincan con la garrocha brincan muchísimo más alto que los que hacen únicamente salto de altura, porque por lo menos mínimo brincan a la altura de lo que mide la garrocha. No sé cuál sea la distancia o la longitud que tenga. Así que ellos brincan más porque se están apoyando de esa garrocha. Y muy probablemente la vida nos va a dar nuestras descalabradas de vez en cuando. Probablemente la vida nos va a dar nuestras zarandeadas, nuestras sacudidas. De pronto vamos a pasar por situaciones, por pruebas, por tribulaciones, decía un hermano en Cristo. Para él todos los problemitas eran tribulación. Y vamos a pasar por ellas, muy seguramente. Muy probablemente vaya a estar con el corazón roto, las finanzas rotas, el ánimo roto, hasta el pantalón roto. Pero usted tiene que saber que hay alguien allá arriba, hay alguien allá en el cielo que va a venir hasta acá con usted y lo va a tomar y lo va a jalar y lo va a sacar de esa situación y lo va a hacer cruzar la meta, lo va a hacer saltar más alto que usted puede saltar por su propio esfuerzo, porque esa persona va a ser como esa garrocha en la que usted se va a apoyar y él le va a ayudar a aventarlo y hacerlo pasar por la vara más alto de lo que usted está imaginando.
único que usted tiene que hacer es mantener su fe. Porque tiene que recordar que hay una gran multitud de testigos que le pueden dar testimonio que sí se puede. Y no estoy hablando únicamente de Hebreos 11, sino estoy hablando de muchos hermanos suyos que están aquí sentados o que vienen los domingos y que le pueden dar testimonio de que sí se puede, de que Dios es real, de que Jesús es real. Así que tiene que tomar la decisión y tiene que tomar tal vez algunas decisiones de dejar el pecado. Porque sabe algo, usted tiene a Jesús, usted tiene a Jesucristo para ayudarle, para sacarlo de ese problema. Pero tenemos que mantener nuestra mirada en Él, nuestra confianza en Él y nuestra fe únicamente en Él. No como un Cristo crucificado, sino como un Cristo que está sentado a la derecha del Padre y que toda autoridad ha sido dada a Él, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en los mares, en todo lugar. Así que mantengamos la fe y no pierda la confianza en el Señor, que el Señor le va a ayudar a brincar cualquier obstáculo que usted tenga. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, le damos gracias porque sabemos que en ti podemos confiar, porque sabemos que lo que tú nos dices es real, porque sabemos que tú existes, que tú estás ahí, que tú vienes a darnos vida eterna, pero no solo vida eterna, sino a tener una mejor vida aquí en la tierra, en lo que llega el tiempo de ir a tu presencia o que tú regreses a nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces día a día por cada uno de nosotros. Danos la fortaleza necesaria para poder empezar a caminar por fe, dejar de lado nuestro pecado y confiar en que así como hay muchos testigos que lo lograron, también nosotros lo vamos a lograr en ti, porque mantenemos nuestra mirada solo en ti, en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús nuestro Dios. Te damos ya gracias